Y en un principio, cuando pedimos, los que han visto Proyecto Fuerte Pregón, saben que la idea original era distribuir 10,000 libros. Ese fue el proyecto inicial en la pandemia. Porque había evangélicos, pentecosteses, judíos mesiánicos, católicos, evangélicos, o sea, gente de todos lados que por la pandemia estaba viendo YouTube. Y entonces, los que me conocen, predico sentado en un sillón. Por eso ya como que me desacostumbré a esto de estar predicando en púlpitos y todo eso, y pues me autonombré el hombre del sofá, así me llamé, el hombre del sofá. Y Dios me usó como intermedio para que los libros pudieran llegar. Y me acuerdo cuando queríamos pedir, porque había evangélicos diciendo, ¿quién es Elena de White? Porque ellos estaban viendo los temas, decían, ¿por qué tienen los tablas de la ley ahí atrás? Ya Cristo clavó la ley en la cruz, o sea, y empezaron las preguntas, y había gente que decía, evangélicos, católicos, decía, ¿por qué no me mandan un conflicto de los siglos? Y empezamos a mandar, pero no es fácil mandar 10, y después 20, y el envío, y comprarlos, o sea, a veces ya no nos alcanzaba ni para la renta. Entonces era complicado. Y un día hablando con una hermanita de San Diego, una santa, es que saben, Dios pone las personas correctas en el momento correcto, en el lugar correcto. Y esta santa hermana, una mujer de Dios, le conté, fíjese hermanita, nos está pasando algo muy curioso. Las iglesias están cerradas, está la pandemia, pero hemos visto que hay mucha gente que está conectada por todos lados del mundo y está mirando lo que está sucediendo y están interesados en libros, conflictos de los siglos, etcétera, etcétera. Pero ya no tengo ni siquiera miedo para pagar la renta, hermano. O sea, pero quisiera mandar los libros a tanta gente que tiene hambre de la palabra del Señor. Me dice, pastor, pida. Le dije, no, hermano, es que me da pena, me da vergüenza. Porque yo sé que todos los pastores que piden, luego, ¿verdad? Se van a hacer ricos, y el dinero y todo eso. Entonces digo, no me quiero meter en eso, hermana. Mejor, yo doy literatura gratis y todo gratis, pero es que no pedir, porque me da pena. Y me recuerdo que la hermana me dio una sacudida. Y me miró y me dijo, pastor, ¿por qué no se baja de una vez del caballo? Y le digo, ¿cómo bajarme del caballo? Dice, sí, ya bájese del caballo. No le entendía, ¿qué quiere decir bájese del caballo, hermano? Dice, ¿usted piensa que la gente lo está viendo por usted? Si usted cree que usted es la gran cosa, usted es una persona que Dios la puso y la sentó en el sillón, quédese en el sillón, bájese del caballo. Quien está trayendo a la gente no es usted, es el Espíritu Santo. Quizás la hermana me dio una sacudida. Que es que tenemos que, somos pueblo de Dios, ¿verdad? Eso de la soberbia, de yo conozco todo, hice todo, y eso es pura vanidad. Dios puede usar a un niño para hablar su palabra, ¿me entienden? Y Dios tiene gente que es espiritual, que es humilde, que tiene una conexión muy profunda con Dios. Que transmitíamos en la sala de la casa. Y le digo, bueno, César, hoy es el día, voy a pedir para 10,000 libros, eran $33,000. Eso era un dineral. Y le digo, pero bueno, en el nombre de Dios quiero la renta, en el nombre del Señor. Y ya prediqué lo de Fuerte Pregón, los libros y todo eso, era un proyecto. Le digo, hermanitos, bueno, si alguien quiere apoyar, pues le vamos a llamar al grupo Los Gedeones. Y si alguien quiere poner su granito de arena, de a pesito en pesito se va juntando. Y terminé mi tema, cerró la transmisión, me senté en el comedor de la sala y le digo a César, bueno, ya hice mi parte. Si por lo menos dieran $1,000, ya por lo menos tendríamos para mandar varios libros. Imagínense, 33,000. Y yo decía, si por lo menos dan $1,000. Es que saben que el hecho de tú ser pastor no significa que tienes fe. Por eso fui aprendiendo lo que es la verdadera fe. La verdadera fe es cuando tú ves el milagro que Dios hace sin que tú, como ser humano, tengas que meter la mano. Él conoce a las personas. Él conoce a aquellos que van a abrir el corazón para que su obra pueda avanzar y que llegue el mensaje y el pan de salvación a la gente. Para hacer la historia corta, en una semana se juntaron los $33,000. En una semana. No sabíamos ni de dónde estaba llegando, pero en una semana se juntó todo el dinero. Pero entonces, así como que me asusté,
Y me senté en la sala y dije, ay, Dios mío, he cometido un gran error. He cometido un grave error. Estaba yo súper preocupado. Mi niña más chiquita me dijo, ¿qué te pasa, papi? ¿Por qué estás preocupado? Y le digo, porque pedí el dinero para los libros, pero no pedí el dinero para el envío. ¿De dónde voy a sacar para enviar 10,000 libros a todos los Estados Unidos de Norteamérica? Y empecé, yo pensé que iba a vender el carro que teníamos y los zapatos, o sea, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero? Y mi niña, por eso a través de los niños Dios también habla, dice, papi, Dios hizo el milagro de juntar el dinero para los 10,000 libros. Le digo, sí. Entonces, ¿para qué dudas? Dios también te va a abrir el camino para mandar los libros, porque esta obra no es tuya, esta obra es de Dios. Y es ahí donde la fe empieza a crecer, porque uno ve que en verdad uno aprende y uno tiene que sacudir todo lo que uno lo educaron y empezar a aprender en la escuela de Cristo. Y esa es la parte más difícil. El poder decir, Señor, tú mandas lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y a la hora que tú quieras. La fe va creciendo. Empiezas a ver los milagros de Dios. No los puedes explicar, pero tú sabes que hay un poder que está tocando los corazones. Pero entonces de repente dice la gente, oiga, pastor, ¿usted cree que la pandemia solamente está en Estados Unidos? ¿Y qué de Venezuela? ¿Y qué de República Dominicana? ¿Y qué de Costa Rica? ¿Y qué de Chile? ¿Y qué de Argentina? ¿Y qué de...? Manden los libros para acá. Y ahora el reto creció. De mandar libros ya no solamente a Estados Unidos, sino a Centroamérica y Sudamérica. Y tiramos un segundo proyecto. Y otra vez un llamado a los gedeones, pero ahora no iban a ser 10,000, iban a ser 30,000 libros. Porque queríamos que a cada país les tocara su cantidad de libros para la obra misionera. La historia corta, en 10 días entraron casi $100,000. Solamente cuestión de... Y vimos los milagros, empezamos a ver, y la fe empieza a crecer. Es que, hermano, cuando tú ves los milagros de Dios y eres incrédulo, eso es pecado. Eso es pecado. Porque tú ya viste la gloria de Dios, tú ya viste el monte de la transfiguración, tú conociste y probaste el don divino, ya no puedes dudar. Tienes que seguir adelante en fe, tirando la red. Y ahora Dios nos ha llevado al concepto y le hemos pedido a Dios, danos una imprenta en cada país y danos un puesto de avanzada en cada país. Yo sé que es un proyecto mega gigantesco, pero he aprendido que en cada país Dios tiene hijos. Esta obra no es mía. ¿Saben ustedes? Por eso le digo que uno tiene que quitarse todas esas ideas raras que no le enseñan. A mí me educaron, pastores lo saben, que la obra es de la iglesia. Y que la obra la hace la iglesia y que la obra la dirige la iglesia. Tuve que aprender que eso no es así. Antes que naciera un ser humano, en los mismos días de la eternidad, Dios ni había creado al mundo. Ya en la mente de Dios está el plan de la salvación. Ya en la mente de Dios ya sabía el pecado, sabía que iba a mandar a su hijo. Él conocía la obra de la redención. Por eso Pablo dice, el que empezó la buena obra, la terminará. ¿Y quién comenzó la obra? No fue la iglesia, ni existía la iglesia. Pero Dios inició una obra y Él la va a finalizar. Entonces empecé a aprender que la obra no la dirige un hombre. La obra es de Dios. Él es el que trae la gente. Él es el que toca los corazones. Aprendí a ver que Dios no toca un bolsillo. Dios no toca una cartera. Dios toca el corazón de la persona. Porque aquí uno se puede desgarrar, ¿verdad? Agarrando a la gente de cabeza, sacudiéndoles para sacar 2,000 pesos. O diciéndoles, ¿verdad? Malditos sois con maldición. Y toda esa metodología psicológica para que la gente dé un peso. Dios no funciona así. Dios toca el corazón y 2 blancas, 2 centavos en las manos de Dios hace la diferencia. Y saben, aquí esta noche está una hermanita que es una de las gedeonas que se vino de New Jersey y está aquí y nos ayudó para la compra de la segunda aserradero para cortar los árboles y abrir el puesto de avanzada con las cabañas en los Estados Unidos de Norteamérica. Dios, y ¿saben qué? Esta es República Dominicana y está aquí con nosotros y nos está acompañando. Pero también vienen hermanos de otros lugares también. Pero saben, esta noche quiero dar una bienvenida especial a la familia Jiménez. ¿Dónde está la familia Jiménez? ¿Lo puedo ver? ¿Pueden ponerse de pie con su familia si es tan amable?
Quiero que el pueblo les dé una bienvenida esta noche a esta familia, que es una familia muy, pero muy especial. La familia Jiménez, el pastor Jiménez, es pastor de la iglesia Pentecostés. Está con nosotros en esta noche junto con su esposita, junto con su familia, hasta Ezequiel, su hijo. ¿No lo vio Ezequiel? No tengas pena. Ahí está Ezequiel. Que Dios te bendiga, Ezequiel. Le damos la bienvenida al pastor y a su familia. Que el Señor le bendiga. ¿Ven ustedes cómo Dios obra? Cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Prediqué en Oaxaca hace un mes aproximadamente. Y vino un hermano bien vestido y bien elegante. Y viene y me dice, pastor, yo lo conocí en la pandemia. Me llegó un conflicto de los siglos de los que mandó para México, porque a México se mandaron 10,000 conflictos. Hablamos con la casa publicadora adventista, nos dieron un precio muy bueno y mandamos 10,000 libros. Por la gloria del Señor, dice, yo recibí uno de esos libros. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues conocí la verdad. Pues ahora ya guardo el sábado, ahora conozco el estado de los muertos. Y digo, ¿pero quién le dio estudios bíblicos? Dice, nadie, yo nomás leí el libro. Dice, lo único que dice, leía el libro, dice, ya conocí la verdad y yo ya hasta guardo el sábado. Y entonces le digo, ¿y entonces qué pasó? Dice, no tiene más libros. ¿Y qué pasó con el que recibió? Lo regalé. ¿Y a quién se lo regaló? Dice, no me lo va a creer, al pastor de mi iglesia. Dice, se lo dio al pastor de mi iglesia porque la verdad que yo conocí, ahora yo quiero que el pastor la conozca. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, puedo seguir en testimonios. Yo sé que el mismo pastor Riz le va a contar cantidad de testimonios de los milagros que él ha visto. Pero saben que una de las personas que ha trabajado en el mundo de la industria musical, de lo que es el fenómeno de música urbana aquí en República Dominicana, está esta noche con nosotros. Dios lo tocó y espero que cantes. Porque cuando dimos clases en la Escuela Mundial de Teología, ya predicamos la verdad, él fue uno de mis alumnos. Y él, precisamente, tuvo que renunciar. Él ya les contará su testimonio. Es un testimonio maravilloso, maravilloso. Entonces, cuando uno ve esos milagros de Dios, es algo increíble. Pero hermanos, no nos vamos a tener más con cuestiones de introducción, porque el tema del día de hoy, tengo que confesar, el tema del día de hoy es ardiente. Lo anticipo, es ardiente. Pero todo lo que vamos a decir, seamos como los bereanos. Ese es mi consejo. No creas al que está aquí enfrente, no creas al ser humano, pero reconoce lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablar conforme a esto, mira, que entre por aquí y que salga por acá. Pero si es palabra de Dios, entonces tienes una responsabilidad con tu creador. Porque el que no conoce la verdad, dice el apóstol Pablo, el que sin ley pecó, sin ley va a ser juzgado, porque no conocía. Pero el que conoce, dice el apóstol Santiago, lo que es bueno y no hace lo bueno, le es pecado. Por eso vamos a estudiar juntos esta noche la palabra del Señor. Y si tengo que decir que lo que vamos a decir es en amor. Es en amor. ¿Ok? Lo tengo que poner en anticipación. Pero decirlo en amor, a veces la verdad es como esa espada de doble filo que corta. Y te lo digo desde ya, duele. Y hay verdades que son muy dolorosas. Pero dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si queremos ser libres, esta noche nos vamos a meter en un viaje doble. En primer lugar, un viaje histórico. A los que les gusta la historia, este servidor soy un fanático de los asuntos de historia. Me encanta la historia. Me he devorado los libros de historia, Enciclopedia Británica, Americana, Historia Universal, y la lista sigue. Pero vamos a hacer un viaje tanto histórico como bíblico. Y vamos a hacer una combinación. No quiero terminar el tema en esta noche, pero vamos a volar. Y espero que me pueda funcionar porque vamos a pasar muchas gráficas el día de hoy. Y espero que Dios pueda ayudarme y que al final sea nuestro maestro. Y que todo lo que se diga hoy, aunque este que está aquí parado es torpe de palabras, y aunque este que está parado aquí a veces se me traba la lengua y a veces no sé las ideas correctas porque soy un ser humano,
pero que sea el Espíritu Santo el que acomode lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y que sea el Espíritu Santo el que al final del día, por más que el que está hablando acá se haga todo bolas, como decimos en México, el Espíritu Santo toque e impresione el corazón y podamos todos juntos reconocer no la voz del hombre, pero la voz del Espíritu Santo. El que pueda, caiga de rodillas conmigo y pidamos que el Espíritu Santo nos dirija. Si usted no puede arrodillarse, arrodille su corazón. Ahí sentadito donde está. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, dulce Jesús, nuestro Redentor, nuestra luz, nuestro camino y nuestra esperanza. Aquel que nos amó tanto que no pensó dos veces en bajar a la oscuridad de este mundo a traer una luz de esperanza. El poder derramar su sangre y que con esa sangre se escribiera la palabra amor en cada corazón. Y que aquel que dude que Dios no lo ama, simplemente mira al Calvario y mira el precio del amor, no hablado pero vivido. Jesús muriendo por los pecadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos amó. Gloria a su Hijo que nos salvó. Y gloria al Espíritu Santo que intercede para que podamos nosotros saber y conocer de parte de Dios cuál es la intensidad y la profundidad de su amor por cada ser humano. Amén. Para estudiar tu palabra queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que al final del día todo lo que se diga el día de hoy solo glorifique el santo nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Es en ese bendito nombre que lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Mientras nos regresa el poder del micrófono, o cambiamos de micrófono, vamos a leer el versículo. Este versículo a mí me gusta mucho. Romanos capítulo 9. Estos son de los versículos que puedo mencionar y que nos pone en nuestro lugar a cada quien. Romanos 9. El versículo comienza en el versículo 15, Romanos 9, 15. Y mira que dice el apóstol San Pablo hablando de la elección de Israel. Y dice así. Porque Moisés dice, ¿de qué está hablando Dios? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que concluye Pablo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Qué duro. No se trata de qué educación tienes. Porque alguien puede decir, Dios solo va a usar al educado, al que tiene maestría, el que tiene doctorado, el que habla arameo, el que habla hebreo, el que habla griego, el que conoce de exégesis, hermenéutica, el que conoce todas las herramientas teológicas para conocer las lenguas muertas y poder traer el mensaje de teología sistemática al pueblo del Señor. No. No es el que corre, es el que Dios tiene misericordia. Dios llama a quien Él quiere llamar, cuando Él quiere llamarlo y a la hora que lo quiere llamar. Él es soberano. A Moisés, ¿cómo lo va a llamar a Moisés si había sido un asesino? Pero si Dios no llamarlo, es que Él sabe lo que Él hace. Y si María, que ni siquiera había conocido hombre, Dios no llamarla para poder ser la madre de aquel ser que habría de encarnarse, gloria sea al nombre del Señor. Por eso dice María, he aquí tu sierva, hágase de mí tu voluntad. No es del que quiere, es del que Dios llama. Por eso, queridos jóvenes y queridos hermanos, tengo que decirles, después de esas conferencias, va a llegar un momento en que tú te veas al espejo y te vas a tener que hacer esta pregunta. ¿Por qué Dios me trajo al conocimiento de su verdad? Dios no te trajo a calentar una banca. Calentar una banca hasta el gatito de tu casa lo puede hacer.
Dios no nos trajo a ocupar un espacio. Dios nos trajo de la cantera de este mundo por un propósito. Dios tiene una razón. Y a mí me gusta mucho decir que las razones de Dios son razones que la razón no entiende. Porque ¿quién conocerá la mente de Dios para poder arguir con Él? Ananías pensaba que podía arguir con Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios le dice al profeta Ananías, ve con este hombre, Saulo de Tarso, ponle las manos, no puede ver, pero tú ponle las manos para que él pueda ver. Y entonces Ananías se digna en replicarle a Dios. Imagínate, Ananías peleándole a Dios, le dice, pero Señor, tú sabes quién es él. Como que Dios no sabe quién es Saulo de Tarso. El que le dio la vida a Ananías y a Saulo de Tarso era el creador del universo. Dios conoce todas las cosas. ¿Sabe? Dios a veces no nos llama a argumentar, Dios nos llama a obedecer. Así de simple y sencillo. Y Dios le dice a Ananías, ve y ponle las manos. Pero Señor es perseguidor. Ananías, ponle las manos. Pero Señor, este es un enemigo de la iglesia. Ananías, ponle las manos. Y saben, a veces Dios en su paciencia tiene que bajarse a nuestro nivel y tratar de explicarlo lo que no debería explicarnos si fuéramos obedientes. Miren, Ananías, este es el instrumento escogido. Tú no lo sabes y tampoco él. Pero en mi metodología yo le voy enseñando cuánto le va a tocar sufrir. Yo le voy a enseñar que le van a dar de pedradas. Yo le voy a enseñar que le van a dar latigazos. Yo le voy a enseñar que le van a escupir la cara, que lo van a meter a la cárcel, que lo van a llevar ante todos los principados, que él va a testificar por mi nombre y la iglesia lo va a rechazar. Todo eso lo va a aprender él, pero yo soy su maestro. Y lo que él no sabe es que al final del día, cuando ya sea viejo, le van a cortar la cabeza en Roma. Oye, al que le digan eso, pues le da el paro cardíaco antes de que le corten la cabeza. Pero esa obra no le toca a Ananías, esa obra le toca a Dios. Ananías lo único que tiene que hacer es ir y obedecer la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios a cada persona ya la ha venido preparando y no te has dado cuenta. ¿Entienden lo que digo? Si tú eres joven y eres experto en las cuestiones de video, no es casualidad. Tú ni siquiera lo sabes, Dios te está preparando para algo grande. Aquel que desde hace rato le gustaba cantar, tú ni lo sabes, Dios ya te venía preparando para algo grande. Aquel que era misionero, tú no lo sabías, Dios ya te venía preparando. El que era carpintero, Dios ya te viene preparando. Estás en la escuela registrado, ni cuenta te has dado. Por eso llega un momento en tu vida que finalmente ves al pasado y dices, ahora entiendo por qué estudié esta carrera, ahora entiendo por qué me casé con tal persona, ahora entiendo ¿por qué nací en este país? ¿Y por qué no fuiste griego? ¿Y por qué no fuiste gringo? ¿Y por qué no fuiste mexicano? ¿Y por qué no fuiste europeo? ¿Por qué dominicano? No hay coincidencias. Los amigos aún tienes, no es ninguna coincidencia. El pastor Rivera o cualquier evangelista no va a llegar a tus amigos porque son tus amigos. Dios te ha colocado en un lugar que nadie más puede llegar, solo tú vas a llegar. Pero hay gente que todavía no entiende el propósito que Dios tiene para cada persona. Pero cuando lo empieza a entender, imagínate Moisés. Moisés, que fue criado en las mejores escuelas de Egipto y finalmente Dios lo saca porque era un hombre agresivo, impulsivo, asesino, termina cuidando animales. Y termina siendo educado por su propia esposa. De hecho, la esposa de Moisés lo enseñó a ser pastor de ovejas. Y le tuvo que educar, sé paciente, tranquilo, cálmate. Porque era iracundo, ¿verdad? Ya lo veía yo queriendo romperle la cabeza a las ovejas. Tranquilo, Moisés. Son animalitos, no entienden. Despacio, calmado, sé paciente. Ámalas, las ovejas son nobles, hay que entrenarlas, hay que educarlas. Moisés va aprendiendo. Lo que Moisés no sabe es que Dios lo está preparando, ya no para dirigir ovejas, pero 1,000,000 de su pueblo. Y cuando finalmente se aparece en la zarza, Moisés comienza a entender que todo lo que le había pasado era preparación para ser el libertador de Israel. ¿Qué tendrá Dios para ti? No sé. Pero yo no sé que Dios te trae una reunión aquí solamente para sentar y decir que estuvo bueno el sermón y que la vida sigue adelante como que nada pasó. Rehúso creer eso. Creo que no cae una hoja de un árbol sin que sea la providencia del Señor. Y yo creo que todos los eventos que han pasado en la historia, nada es coincidencia. Todo es providencia. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor.
Hoy en día vivimos en un mundo que está completamente revolucionado. Nadie lo puede negar. Somos testigos de lo que pasa cada día. Por ejemplo, el espiritismo hoy en día está rampante. Hace 120 años a los brujos y hechiceros en Estados Unidos los quemaban en procesiones públicas en los Estados Unidos de Norteamérica. Era cacería de brujas. Y de hecho, los que practicaban brujería tenían que hacerlo en la oscuridad. Hoy en día les pagan dinero. Hoy en día la profesión mejor pagada es el brujo y hechicero. La mujer que más dinero ganó con el espiritismo, educando a los niños en el camino de las artes negras, es la autora de Harry Potter. Y le pagaron $1,000 millones para hacer sus libros en una película. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, ser espiritista, hoy en día, y no te creas que esto es juego, a mí me ha tocado una vez predicar a una iglesia en California, y antes de pasar al sermón, vino un anciano y me dice, pastor, inmediatamente vaya al sótano, hay un muchacho endemoniado. Lleve a los ancianos, no quieren ir. Y pusimos a la iglesia en oración. Predicamos cortito, bajamos al sótano y ahí estaba el chico. Había vomitado por más de una hora, una cosa horrible. Los ojos como de mapache. ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Quién te entrena para eso? Y lo único que el Espíritu Santo puso en mi cabeza es ponerme atrás del muchacho, hablarle al oído por atrás y le dije, doesn't matter what you did. It doesn't matter what you did. God knows, but still He loves you. No importa lo que hiciste, Dios ya lo sabe. Pero a pesar de lo que hiciste, Dios todavía te ama. Amén. Cuando dije eso, el chico empezó a llorar, a llorar. Le cambió la mirada. Yo le dije a la señora, oiga, hermana, ¿usted es adventista? Dice, ¿qué es eso? Le digo, pero pues usted vino aquí a la iglesia adventista. Dice, no, yo vivo aquí en una cuadra. Dice, pero mi hijo se le metió el demonio y yo lo empecé a sacar arrastrando y la primera iglesia que vi era esta. ¿Y cómo se le metió el demonio? Y dice, porque fue a una tienda que se llama Walmart y compró una ouija. Y empezó a jugar en su cuarto la ouija y se posesionó. Joven, ¿creen que ustedes que el espiritismo y la brujería es un juego? El diablo lo único que está esperando es que tú le abras un poquito la puerta y él se mete. Y él es un asesino. Él no viene para edificar, él viene para destruir. ¿Por qué creen que están las sociedades como están? Porque hay un espíritu que está dirigiendo este mundo. Y no es el espíritu de Dios, hay otro espíritu que se está moviendo. Estamos viendo que el espiritismo lo podemos ver en caricaturas, lo podemos ver en música, lo podemos ver en películas. No hay mes que no saque películas de hechicería, de brujería. Y todo eso es adoctrinamiento. Y querido joven, tú puedes ver la película, pero ya ves, es una puerta que va a ser difícil de cerrar. Hay jóvenes que dicen, esto es un juego. This is not a game. Esto es real. Una vez hablé con un muchacho que él estaba bien metido en el espiritismo y dice, pastor, ¿usted ve la puerta que está ahí a un ladito del comedor? Le digo, sí. Dice, ¿sabe que hay portales tan reales como eso que demonios entran y salen? Dice, pastor, esto es real, la gente no se quiere dar cuenta. Y cada vez nos estamos acercando más que las influencias demoníacas están controlando las sociedades. Nadie puede negar que en caricaturas, películas, series de televisión, el espiritismo reina. Estamos viendo en momentos en que el mundo está en un colapso económico. Para los que no sabían, a ver si ha pesado y todo eso. Pero Estados Unidos tiene más de 50 años de estar en bancarrota, literalmente. Los días de Estados Unidos están contados. El único problema es que el mundo entero está amarrado con Estados Unidos. El único problema, cae Estados Unidos, el mundo entero se va con Estados Unidos. Por eso están buscando qué hacer para cambiar una nueva economía, que vamos a hablar de la Agenda 2030, el sábado si Dios nos da la vida. Vayan preparándose, viene el dinero digital, van a desaparecer el dinero físico. Y de hecho ya están hablando acerca de ciudades de 15 minutos. Ya hay países que están empezando con los prototipos. Entonces eso se lo va a poner el sábado. Simplemente quiero que vean que el mundo está cambiando. Estamos ahorita prácticamente entrando a la Tercera Guerra Mundial. No estamos hablando de bombas cualquiera. Estamos hablando de misiles supersónicos que ni siquiera tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Es más, Rusia hizo un misil
que después lo superó con un segundo misil. ¿Y saben cómo le puso ese nombre al misil? Le puso Satanás 2. Así le llamó, Satanás 2. Porque Satanás 2, una vez que cae, trae 50 ojivas nucleares que puede destruir al mismo tiempo Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y todo el Caribe al mismo tiempo con un solo misil. Es imparable. Una vez que tú le aprietas el botón, no hay vuelta atrás. Y la OTAN y Estados Unidos se están metiendo para hacer una tercera guerra mundial. Lo estamos viviendo en este mismo momento. De hecho, en la mañana estaba escuchando las noticias que más países ya se unieron para mandar tanques Leopard para Ucrania para que siga la batalla. Estamos al borde del abismo. Señal sobre señal, el mundo entero está consciente que hay cambios drásticos que están sucediendo. Y no hablemos acerca de la cuestión de la Agenda 2030, que es un readoctrinamiento a nivel de tus jóvenes. No hablemos de la cuestión del transgénero. No hablemos acerca del movimiento LGTBQ y la lista. Ya se van a acabar pronto el abecedario. Y vivimos en una sociedad que está tan disfuncional que ha tocado la misma religión. La iglesia anglicana, hasta uno se ríe, pero es que uno ya no sabe si reírse o llorar. La iglesia anglicana acaba de sacar una posición oficial acerca de que Dios no tiene género. No tiene género. O sea que Dios es hombre, mujer. O sea, ¿qué es Dios? Dice, no tiene género. Entonces, ¿qué hacemos con el Padre Nuestro? Porque la gramática no falla, y la gramática dice Padre Nuestro. Es artículo masculino. ¿Qué vamos a hacer con la gramática? Pues ahora les enseña, está tan confundida, la sociedad está confundida, la iglesia no ha quedado exenta. Y esto viene con la Agenda 2030. No hablemos de ecumenismo, que es un pollo que ya se cocinó hace muchos años. Para los que no sabían, ya hasta abrieron la Casa Abrámica. Las tres más grandes religiones del mundo se han unido bajo un ecumenismo global. Pues si ustedes pensaban que el ecumenismo solamente iba para los protestantes que salieron de la Iglesia Católica, hemos cometido un grave error. El ecumenismo será global. Y las grandes religiones ya hicieron la Casa Abrámica, que son los judíos, los musulmanes y la Iglesia Católica. El mundo va demasiado rápido y nosotros somos testigos de estos cambios. Sin embargo, a Dios nada lo agarra por sorpresa. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quién va a revelar su secreto? A los profetas. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Los profetas. Amós, Nahum, Jeremías, Moisés. Toda la Biblia ha sido escrita por profetas. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Por profetas. Pablo era profeta, Pedro era profeta, Mateo era profeta, Mateo 24, Juan era profeta, libro del Apocalipsis, Judas era profeta cuando Cristo venga con sus santos ángeles. Prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es palabra profética. Por eso el que desecha la profecía ya se perdió. No sabe lo que viene. Es presa fácil del enemigo. Ahora, el diablo, a pesar de haber hecho todo su plan, porque el tiempo se le está acabando, lo que dice el apóstol Pedro, y anda como león rugiente, él hace sus planes ultra secretos. Y hay gente que se pierde en la transición, porque a veces piensan que los cambios globales que están pasando, me voy a regresar, los que están detrás de eso son los Bilderberg. Los que están detrás de eso son los Illuminati. Los que están detrás de eso son los masones con sus grados y el tope de la pirámide, hasta lo pusieron en el dólar, ¿no es verdad? No. Los que están atrás de eso son los extraterrestres, porque están a punto de invadirnos. Hace rato ya viven entre nosotros. No son los extraterrestres, son los reptilianos. Que resulta ser que los reptilianos hace mucho viven abajo de la Tierra y en la Antártica, y la Tierra es plana. Si han escuchado esa teoría últimamente, ellos viven abajo y está la pared de hielo que está cubriendo, y hay una diversificación de ideas para distraer a la gente de la verdad que está sucediendo por detrás. Hay una película que sacaron hace muchos años que se llamaba El Mago de Oz, si ustedes se recuerdan. Y al final ellos se van encontrando que el mago
Era un tramposo que detrás de las cortinas estaba moviendo todos los hilos, era un mortal y ser humano como cualquier otro. Pues hay quien está moviendo los hilos por detrás. Simplemente son instrumentos que se están utilizando. ¿Cómo entonces el pueblo de Dios puede saber exactamente lo que viene sin cometer error de malinterpretar lo que sucede a la luz de lo que la gente está diciendo? La respuesta es muy sencilla. Hay una palabra que no falla. Hay una palabra que es eterna. Hay una palabra que es luz y lámpara a nuestro camino. Y mientras cualquier teoría falla, hay algo que no falla y es la santa palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y esa palabra nos dice que Dios no hará nada, y nada es nada, sin que revele su secreto. Te fijas, el diablo lo hace todo súper escondido. Pero Dios simplemente quita la cortina y Apocalipsis revelación, Dios dice, no, no es por allá, es aquí lo que viene. Es aquí lo que viene para que el pueblo de Dios se prepare. Por eso es importante el espíritu de profecía, es importante la voz de los profetas. Recuerda cuando vienen los asirios y tienen el plan de atacar a Israel, lo quieren aniquilar y destruir, y el rey tenía un plan ultra secreto, nadie lo sabía, los iban a agarrar por sorpresa. Pero cuando viene el ejército por sorpresa, los sorprendidos fueron ellos, porque Israel tenía escudos, lanzas y espadas, y los repelieron de regreso y salieron corriendo peleando por su vida. Cuando llega esto a la voz del rey, a los oídos del rey, el rey dijo, alguien se vendió por Israel, un espía, le pagaron, le llegaron al precio y reveló el plan a los judíos. Y entonces viene su asesor y le dice, rey, estás equivocado. No tienes traidores, todos te somos leales. Y entonces, ¿cómo se enteró el pueblo de Israel que los íbamos a atacar de forma ultra secreta? Dice, es que ellos tienen un arma secreta. ¿Y cuál es el arma secreta? El profeta Eliseo. Lo que tú hablas en tu cabeza, en tus pensamientos y en tus sueños, Dios te puede leer la mente. Y Dios se lo revela al profeta y el profeta al pueblo y el pueblo se prepara. ¿Ven la dinámica? Dios conoce el futuro, ella sabe lo que viene. Y Él no va a hacer nada sin que revele ese secreto de lo que viene en el tiempo del fin a sus siervos, los profetas. Mira cómo lo dice Jesús, San Juan 14:29. Ahora os lo he dicho, dice Jesús, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Quiere decir que la voz de la profecía tiene que traer mayor fe que Dios no se va a equivocar. Y si la palabra profética se cumplió en el pasado, ten la seguridad que esa palabra se va a cumplir en el futuro. Ahora, hay gente que dice, yo le tengo miedo al libro de Apocalipsis porque habla de la bestia y habla acerca de persecución y de todo eso. Pero saben, hasta aún el mismo Martín Lutero dijo, en los tiempos de la Reforma, yo leo el libro de Apocalipsis y no encuentro a Cristo por ningún lado. Qué grave error, porque si hay un libro que habla de Cristo, es el libro de Apocalipsis. De hecho, comienza Apocalipsis diciendo la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y aparece Él como Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa Omega, principio y fin, primogénito de los muertos, el que viene en gloria y majestad. O sea, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo aparece la preeminencia, el control de Dios en los eventos de este mundo. Satanás no está al control de los eventos. Él no tiene el control, el que tiene el control es el que está sentado en su trono y es nuestro Padre Celestial. Ahora, Dios deja que el diablo llegue hasta donde Dios quiera que llegue, ¿entienden? Pero cuando Dios le dice, hasta aquí llegas y no pasas, el diablo no puede pasar. ¿Recuerdan de los días de Elías? El Dios que baje fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Ahora, pregunto, ¿el diablo puede bajar fuego del cielo, sí o no? ¿Y por qué no lo bajó? Porque Dios no se lo permitió. ¿Entiende la dinámica? Si algo sucede, es porque Dios lo permitió. Si no sucede, es porque Dios dijo, no va a suceder. Él tiene el control de las cosas. Ahora, pónganse a pensar, todo lo que está sucediendo en el mundo, si está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No hay casualidades. Dios permite las cosas con propósito y con una razón. Por eso cuando vino la pandemia, hubo muchos conceptos que en mí tuvieron que cambiar. Muchas ideas que antes tenía, empecé a ver cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vino una pandemia y nos cierran todas las iglesias. Vino una pandemia, está bien, cerraron los bares
cool, era hora. Cerraron los estadios, fine, porque ya los dioses de allá de los estadios eran más dioses que el Dios de Israel. Está bien, Dios les cerró los estadios. Cerraron los cines, sí. Los ídolos que adoraban los jóvenes, les cerró todos los cines y ni Thanos los pudo ayudar. O sea, ahí se muestra vanidad de vanidades. ¿En dónde pusiste tu fe? Cerraron las escuelas, cerraron las universidades, cerraron absolutamente todo, pero también las iglesias. Y ahí fue la parte que me hizo cortocircuito en la cabeza. Estoy de acuerdo que Dios cerró los bares y las cantinas y centros deportivos y antros de perros. Estoy de acuerdo. Era hora que el mundo se le jalara no una oreja, sino las dos. Pero la iglesia. ¿Por qué las iglesias? El último bastión de Dios en esta tierra es la iglesia. Es la luz que brilla en medio de la oscuridad, pero también nos cerraron la iglesia. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, amigo y hermano, ¿será que también el jalón de orejas no solo era para el mundo, pero también para la? ¿No será que nos dormimos como las vírgenes hace rato y Dios también nos tenía que despertar? ¿No será que hace rato los padres ya no sabían lo que era el culto familiar? Que Dios tuvo que encerrarlos en su casa para finalmente, después de tantos años, leer la Biblia con sus hijos. Después de tantos años, tener el culto familiar. Y aquellos que andaban de coquetones, no sé cómo lo dirán acá en República Dominicana, que andaba con 2 mujeres y 3 mujeres porque era muy macho. Bueno, en México decimos, son machos cuando son muchos, pero cuando está solo se les acaban los machos. Pues el que andaba con 2 o 3 mujeres, ¿a qué casa crees que terminó en la pandemia? En la casa donde tenía que terminar desde el principio. Dios estaba hablando. Dios estaba haciendo cambios. Dios estaba intentando despertar la conciencia ante lo que venía. Por esa razón, aprendimos muchas cosas. Aprendimos que Dios es mucho más que 4 paredes de un templo. Aprendimos que tu pastor nunca estuvo ahí, pero había un pastor que nunca te abandonó ni nunca te dejó. Dices que va de los ejércitos. Aprendimos por 2 años que sí pudimos vivir espiritualmente a pesar de no venir a un templo. Aprendimos que pudimos en nuestra casa invocar el nombre de Jehová y que la presencia de Dios estaba en tu casa y que el Altísimo estaba junto a ti y que la bendición de Dios cubría a aquel que de corazón, de rodillas, hacía lo que Jesús decía. Donde quiera estén 2 o 3 en mi nombre, la presencia del Altísimo nos acompañó. Entonces, todas estas cosas que iban pasando, la pregunta era, ¿por qué, Señor? ¿Qué nos estás diciendo? Algo estás diciendo, pero ¿qué nos estás diciendo? Y Jesús dice, antes de que las cosas pasen, no se los digo para que cuando sucedan, creáis. Apocalipsis 12:17. Es la etapa final de la historia de la iglesia. Aquel que conoce un poco acerca de hermenéutica de Apocalipsis, conoce que el capítulo 12 es la antesala del 13, que es la marca de la bestia. La marca de la bestia, todo el mundo sabe que es la última batalla final entre el verdadero adorador y el falso adorador. Apocalipsis capítulo 13. Pero el capítulo anterior, que es capítulo 12, ustedes saben, la Biblia no tiene capítulos. Los capítulos se los inventaron para hacer más fácil la lectura, pero antes eran rollos. Por eso Jesús se levantó a leer el rollo. No habían capítulos, no habían versículos. Eran lecturas de corrido. Quiere decir que el capítulo 12 tiene una continuación en el capítulo 13 y en el capítulo 14 que va creciendo. Es interesante. Pero el capítulo 12 dice que la batalla final del dragón, que es un símbolo, obviamente, Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el diablo y Satanás, dice que como no puede con Dios y no pudo con la iglesia porque Dios la protegió, en la recta final, eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra es muy interesante. Los que quedaron, los últimos, el final. Gracias, querido pastor. Que Dios me le bendiga. Los que quedaron es como una tela, ¿no? Lo último que queda del rollo de la tela es el remanente. Es lo que quedó. Es el mismo concepto que Juan está usando en Apocalipsis 12. El diablo va a hacer guerra contra los últimos, el remanente, el resto.
que es la descendencia de la mujer, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia de Éfeso. Recuerdan que comenzó, la palabra Éfeso significa deseable, porque el poder del Espíritu Santo estaba en la iglesia de Éfeso. Milagros pasaban por todos lados. Felipe tenía 7 hijas que eran profetisas, y que lo que sucedía, la sombra de Pedro curaba a la gente, le ponían a la gente en la calle y le daban la sombra y la gente se sanaba. Era el poder del Espíritu Santo. Era el primer sello, era el caballo blanco. Era la primera etapa de la historia de la iglesia cristiana, que iba de victoria en victoria con un arco, venciendo y con el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Llega un momento en que en la última etapa, el resto de la iglesia, Satanás va a ser el último ataque. Es el último. Ya no tiene más oportunidad, el tiempo se le acaba. ¿Y cómo sabemos que se le acaba? Porque Apocalipsis 20 dice que Dios lo va a arrojar al lago de fuego, a la bestia, al dragón y al falso profeta. Y Jesús dijo que el lago de fuego ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Y aparte, Ezequiel capítulo 28 es una pregunta retórica, pero para pensar. Hay gente que hoy en día cree que una persona se muere y tiene vida después de morir. O sea, que sigue vivo su espíritu. Y que si fue bueno se va al cielo y si fue malo se va al infierno. Tengo una serie entera donde explico eso. ¿Qué pasa cuando una persona muere? No se lo voy a explicar ahorita, pero sí les hago solo una pregunta retórica. ¿Qué hacemos con Ezequiel 28? En donde Dios directamente está hablando acerca de Satanás. Ezequiel capítulo 28. Y dice, y yo saqué fuego de medio de ti y te consumió y te puse por ceniza delante de los hombres y para siempre dejarás de ser. Y está hablando de Satanás. Entonces, si Dios lo va a deshacer y va a dejar de ser, entonces el infierno no puede durar para siempre, si es que hubiera un infierno, ¿no es verdad? Y además de eso, si Dios puso al diablo a dirigir el infierno, entonces no lo castigó, lo recompensó, lo puso de jefe del infierno. Bueno, ¿de dónde sale entonces esa idea del infierno? Que alguien se muere y va al cielo. Por cierto, lean el libro de Hebreos y dice que los héroes de la fe, según cita el apóstol Pablo, y él da la lista, ¿verdad? Según Gedeón y según Abraham, etcétera, etcétera. Cuando hablan de Abraham, dice que Abraham salió en fe, escuchando la voz de Dios y ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Pero él dice que él no salió buscando una ciudad terrenal, pero la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y dice que Dios lo puso al descanso, pero él no llegó. Pero de lejos, ¿qué? La saludó. Y dice, no solamente él, todos los que vinieron atrás de él y todos los que han vivido en la fe de Abraham, vivieron en esa esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera Abraham recibió la recompensa. Y en este caso, si Abraham no recibió la recompensa y el diablo va a dejar de existir, ¿de dónde vino la idea de la recompensa del cielo después de morir o del infierno para el que se portó mal? Ahora, lo interesante del asunto, esa es solamente una pregunta para reflexionar. Apocalipsis dice que al final a Satanás se le van a acabar los días. Va a ser arrojado al horno de fuego, va a ser quemado, va a ser hecho cenizas y dejará de existir. Él sabe esa profecía. Él sabe que el tiempo se le acaba. Me recuerdo que una vez dando una campaña, una niña como de 5 años levantó la mano y me dijo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y saben, cuando los niños te van a hacer una pregunta, ponte a temblar, porque los niños son tremendos. Yo le dije, sí, mija, ¿qué pregunta tienes? Oiga, según lo que usted está diciendo, pastor, el diablo va a perder. Y le digo, amén, el diablo va a perder, alabado sea el nombre del Señor. Lo va a destruir y lo va a quemar. Y dice, ¿y entonces para qué está peleando si va a perder? Buena pregunta. O sea, si ya sabe que va a perder, entonces ¿para qué está peleando tan fuerte? La respuesta es muy simple, hermano. Él sabe que se va a perder y él sabe que el lago de fuego es para sus ángeles, pero el diablo no se quiere quemar solo. El diablo quiere hacer hasta lo imposible para llevar hacia la gran mayoría que pueda, al engañarlos para la destrucción. Por eso dice que anda como león rugiente y en la última generación, el remanente final, según Apocalipsis, ¿ok? No es ni siquiera mi interpretación, el texto es muy claro, da 2 características de los que van a vivir en el tiempo de la marca de la bestia.
Le das vuelta a la página, capítulo 13, dice que viene la marca de la bestia que va a ser puesta en la frente o en la mano y nadie podrá comprar y vender. Y todas las personas saben que la marca de la bestia es una profecía a futuro. Eso no es debatible, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo conoce. Mi pregunta es, ¿por qué razón esta generación final recibe estas dos características? Número uno, guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo que guardan los mandamientos si ya fueron clavados? Cruz. ¿O será que no fueron clavados en la cruz? ¿O será que a lo mejor seguirán vigentes hasta el mismo tiempo del fin? Ahora, yo no lo digo, Tú lees Apocalipsis 22 y dice en las versiones antiguas que los que van a entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén son los que guardan los mandamientos. Y van a tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Además, el apóstol San Juan dice, aquel que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, pero ya Cristo murió. Y esto fue escrito post-cruz, fue después de la cruz. Si Cristo hubiera quitado la cruz, porque Juan dice que el que no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y además, el apóstol San Pablo dice en el libro de Romanos, a la verdad, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley nunca fue el problema. La ley es santa, es justa, es buena. El problema nunca fue la ley, el problema somos nosotros. Dios no tiene que cambiar la ley, Dios tiene que cambiar el corazón. ¿Es la diferencia? Y cuando Dios cambia el corazón, vemos la ley con otros ojos, decimos, amo tus mandamientos. Dios me libra de no robar, Dios me libra de no matar, Dios me libra y vivimos en paz con Dios y con el prójimo. Pero cuando rompemos la ley, Pablo dice, por algo el soldado trae la pistola y la espada. No es para el que se porta bien, sino para el transgresor de la ley. ¿Se fijan? Entonces Dios no cambió la ley y aparece que la generación final va a guardar los mandamientos. No sé si entiendan lo que está diciendo el apóstol San Juan. La ley no se predica, la ley se va a vivir. Los que vivan esa generación final mostrarán, no con palabras, sino con hechos, que con Cristo todo es posible. Y cuando dice todo, es todo. Dios puede hacer milagros que tú no entiendes y que tú no conoces. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Fe para esta generación que guardará los mandamientos, dará el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, un poquito más adelante dice la palabra del Señor, que el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, me postré a sus pies, dice Juan, para adorar al ángel, y el ángel le dijo, mira que no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y el ángel explica a Juan qué es el testimonio de Jesús. Dice, porque el testimonio de Jesús es el... ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿Qué es el espíritu de profecía? Y no me digan Elena de Guay. ¿Qué es el espíritu de profecía? San Juan 5:39, de memoria, ¿no? Escudriñad las, porque a vosotros en ellas tenéis y ellas son las que dan ¿qué? ¿Qué es el testimonio? Las Sagradas Escrituras, la voz de los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, no se van a contradecir. Lo que Dios le revela a Isaías, Dios lo confirma a Jeremías, y se lo confirma a Daniel, y a Pedro, y a Pablo. Es el mismo. Dios no es Dios de confusión. Los que nos hacemos bolas somos nosotros. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, Él muestra el mapa de los eventos que vienen. Por eso, amigo y hermano, cuando leo el Espíritu de profecía, me trae paz, porque a pesar de que el diablo viene con una furia contra el pueblo de Dios, y él viene al todo por el todo, lo que leo en el Espíritu de profecía, en la palabra del Señor me dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Que él tiene este espíritu en el muslo y él viene a vencer, él es vencedor y viene a proteger a su pueblo. Entonces no tenemos nada que temer. Con Dios la batalla está asegurada. Ahora, ¿cómo ponemos todo esto en la perspectiva de lo que está pasando hoy en día? Bueno, hay una cita del libro de Conflicto de los Siglos. De hecho, tengo una serie de 10 sermones donde explico
¿Qué significa el testimonio de Jesús en los tiempos finales? No lo puedo dar ahorita, simplemente doy las citas. Pongan atención. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Y esto fue escrito hace 150 años. Y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. What is she talking about? ¿De qué está hablando? Bueno, para los que conocen la historia, y de hecho me tengo que saltar un montón de gráficas porque el tiempo se me va. Ustedes sabrán que uno de los eruditos más grandes que ha existido en la Iglesia Católica, ya se murió, ya falleció, pero la crema innata de los pensadores católicos, uno de ellos era Malachi Martin. Y yo no sé si algunos han leído algún libro de él, pero este hombre es un genio, o era un genio, ya falleció. Las credenciales de él, más o menos que conozcamos: eminente teólogo reconocido en la Iglesia Católica, 30 años exorcista, experto en los asuntos de la Iglesia Católica, antiguo jesuita. Para los que no conocen, por eso digo, es una mezcla con historia. Para los que no conocen, la Iglesia Católica es un tronco con muchas ramas. Está el orden de las carmelitas descalzadas, de los de Tomás de Aquino, de los agustinos, de los franciscanos, de los jesuitas. Tiene muchísimas ramas, pero el tronco es la Iglesia Católica. No hablemos del Opus Dei, no hablemos de los cristeros, no, o sea, las ramas son gigantescas. De hecho, antes que naciera Estados Unidos, ya la Iglesia Católica existía. Antes que naciera cualquier país moderno hoy en día, ya la Iglesia tenía más de 1500 años conociendo los asuntos de la humanidad, y no solamente conociéndolos, gobernando el mundo. De hecho, no existía rey, históricamente hablando. Por eso digo, no me crean, métete a estudiar, ya está Google, pregúntale a Google, métete en Enciclopedia Británica. Quien ponía y quitaba reyes era el papado de Roma. Su poder llegó a ser tan grande que literalmente el mundo entero temblaba ante el poder de la Iglesia. Ahora, no me voy a meter a explicar la teología católica, pero es importante entender el contexto teológico. ¿Han escuchado de una doctrina que se llama, lo que se llama la descendencia apostólica o el legado apostólico o la sucesión apostólica? ¿Qué significa eso? Que según la teoría y la doctrina católica, y se los digo porque pues yo tuve 2 tías, monjas, madres superiores de conventos de 500 personas y monjas, o sea, conozco la teología católica desde hace muchos años. La sucesión católica enseña, la sucesión apostólica, que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos entendieron que Cristo le dio la autoridad doble a Pedro. Por eso hay 2 llaves. Ese es el logo del Vaticano, tiene 2 llaves cruzadas. ¿Qué significan las 2 llaves? Autoridad eclesiástica o religiosa, pero también autoridad civil. Nadie está encima del Papa, pero el Papa está encima de todas las personas. Tiene la autoridad, y la autoridad no se lo dio a ningún rey de esta tierra, la autoridad la recibió de arriba. Por eso cuando un papa muere, la sucesión apostólica dice que el siguiente papa recibe la misma autoridad, y el papa puede quitar cardenales, puede quitar obispos, puede quitar nuncios, puede poner, puede hacer. Y él sentado ex cátedra, para los que conozcan un poco de teología, cuando él habla, no habla un mero hombre. Es como que habla Dios en la tierra. Por eso le pusieron los títulos que solamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, se le llama Santo Padre. Según la Biblia, ¿quién es el único que es santo? Dios. Seréis santos porque yo soy santo, el Santo de Israel. Pero entonces a él se le da el título de Santo. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Pues es Jehová. Cuando ora Israel es así: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero a la hora de ese título se lo dio al Papa de Roma y se le llama Santo Padre que estás, ¿no?, en el Vaticano ahora, porque ya no está en el cielo, porque ahora esa autoridad se pasó. Y literalmente, según la historia, en la concesión de Justiniano,
y la donación de Constantino, ellos tienen el poder legal de poder gobernar el mundo. Y esto lo hicieron por siglos. ¿Han escuchado de la Santa Inquisición? ¿Han escuchado acerca del poder que la iglesia tenía? Bueno, Malachi Martin escribió un libro que fue una bomba, literalmente, una bomba atómica. ¿Saben hace cuánto escribió este libro? Hace más de 25 años. El que lo tenga, no lo preste. Ya no lo va a encontrar en ningún lado. Este libro no lo va a encontrar ni en Amazon, no lo va a encontrar en ningún lado. Este libro ya lo desaparecieron. El libro que escribió y el más explosivo se llama Las llaves de esta sangre. Y ahí está la portada. Ahora, este libro es uno de los que ha sacudido los fundamentos de la iglesia adventista. Y no solamente la iglesia adventista, otras iglesias. ¿Por qué razón? Porque hace 25 años, algunos dicen que por este libro lo desapareció. Porque habló de más. Habló de más. Pero lo que él dice en este libro, hermano, es sorprendente. Mira lo que dice la introducción del libro. Esta es la introducción. Ahora imagínate lo que dice el libro entero. Fíjate qué dice. Las llaves de esta sangre, las llaves de la autoridad. Dice, el Papa Juan Pablo II, fíjate, desde los días de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II contra Rusia y Estados Unidos, el oeste, y que estaban peleando el Vaticano, Rusia y Estados Unidos, el control del nuevo orden mundial. ¿Creen que esto del nuevo orden mundial es? No, hermano, esta batalla es vieja. Se viene peleando desde hace muchos años. Y él en su introducción, mira lo que dice: voluntaria o involuntariamente. O sea, no te van a preguntar votación. Simplemente te van a decir, estas son las nuevas reglas, te guste o no. Voluntaria o involuntaria. Listos o no. Todos estamos involucrados en una triple competencia global a todo o nada, sin reservas. ¿Y de qué se trata esta competencia? La competencia es para ver quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido alguna vez. ¿Sobre cuántas naciones? Todas las naciones. ¿Sabría él algo que nosotros no sabíamos? Bueno, el que estudia la profecía sabía que esto venía. El que estudia la profecía sabía que iba a llegar el momento que nadie podría ni comprar ni vender a menos que lo tuviera. No importa que fuera rico, pobre, esclavo, libre, lo que sea, venía un momento que bajo un control global. Por eso los que estudiamos profecía decíamos, va a ser medio difícil que a nivel global se pueda componer un sistema que controle a todos los individuos a nivel global. Es literalmente imposible. Y de hecho, eso es lo que decía Malachi Martin. Decía que aquellos que tenían menos de 70 años no iban a vivir en el nuevo orden mundial, pero iban a ver instaladas por lo menos las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Y tenía razón. Para los que no se han dado cuenta, ya están las estructuras. ¿Tienes un iPhone? ¿Tienes un celular? ¿Tienes un teléfono inteligente? Ya estás en las estructuras. Han llevado a la sociedad a meter tu vida entera en un aparatito que se llama celular. ¿A alguien le tocó esos teléfonos que tenías que darle vuelta para... ¿A quiénes les tocó eso de darle vuelta ahí? Ya estamos viejos, hermano. Sí, puedo decir. Tú le dices a los jóvenes eso y el joven dice, ¿y eso con qué se come? A ellos no les tocó eso. A nosotros sí. ¿A cuánto les tocó lo del fax? ¿Recuerdan que tenías que mandar un documento y tenías que mandarlo por fax? Los jóvenes se te quedan viendo y dicen, what is that? ¿Recuerdan cuando finalmente entra el internet y mandabas tus correos electrónicos por internet? Había una compañía que se llamaba AOL. Y finalmente cuando recibías un mensaje y lo abrías y decía, you got mail. Los jóvenes dicen, what is that? No les tocó a ellos, pero a los más viejos sí nos tocó ver las estructuras, que más de 50 dispositivos que la humanidad usaba, todo se concentró en un solo lugar, en el teléfono.
El teléfono se convirtió en tu fax, se convirtió en tu cámara de sacar fotografías, se convirtió en tu mapa. Antes teníamos que leer el mapa, ya no tienes que leer el mapa. Simplemente abres una aplicación que aparece una bolita azul, esa bolita eres tú, y a través de esa bolita es la geolocalización. Te tiene localizado por satélite. ¿Nunca te ha pasado que tú programas tu celular a un área rural y de repente dice ahí, se fue la señal y no tienes barras? Se acabó, o sea, ya no hay señal, pero la bolita se sigue moviendo. A ver, explícame, ¿cómo se sigue moviendo la bolita si ya no tiene señal tu celular? Porque está programado por sistema satelital. Metieron tu vida. De hecho, tu celular conoce más de tu vida que tu propia madre y tu propio padre. Tu celular conoce más de tu vida que tu abuelito y que tu abuelita. Tu celular conoce más de ti que el propio pastor de tu iglesia. Es más, te la pongo fácil. Tu celular conoce más de ti de lo que tú conoces de ti mismo. Porque tu celular sabe exactamente a qué horas usaste el celular, cuánto tiempo duraste dormido. Tu celular sabe a qué lugares has ido y cuánto duraste en cada lugar, porque es geolocalizador. Tu celular sabe a qué páginas de internet te ha metido. No, pastor, ya las borré. ¿Really? Todo lo que tú has hecho en tu teléfono queda registrado, aunque tú le des martillazos a tu teléfono, la información ya quedó grabada. De hecho, antes se les quitaba la pila a los celulares, ¿no era verdad? Ya los sellaron, no les puedes quitar la batería, están completamente sellados. Y hoy en día se ha descubierto que aunque tú apagues tu celular, tu teléfono puede estar grabando. ¿No han escuchado de Alexa? Sí. ¿No han escuchado de las aplicaciones que pueden escuchar? ¿No están viendo que están haciendo refrigeradores inteligentes que se van a conectar a las redes de internet? Y todo, refrigerador, lavadora, Alexa, despertador, hasta para prender la luz en tu casa. Cuando llegas a la casa, Alexa, prende la luz, apaga la luz, programa la mañana, dime. Todo es electrónico y todo es controlado a través de tu celular. ¿Se te olvidó apagar el aire acondicionado? Te metes a la aplicación, lo bajas en tu celular, y automáticamente, aunque yo esté en República Dominicana, en Estados Unidos si hay internet, te baja la temperatura de tu casa. Correos electrónicos, comunicaciones, qué videos estás mirando, YouTube lo sabe, Facebook lo sabe, Twitter lo sabe. Hoy en día, la humanidad bajo estas bases está adicta no solamente al teléfono, sino a la tecnología del teléfono. Hoy en día, cuando vienes a la iglesia, es más fácil que si se te olvidó traer a tu esposa, la dejes en la casa, que dejar tu teléfono en la casa. Porque eres capaz de regresar tu teléfono a la casa por tu teléfono que por tu propia esposa. Hoy en día ya no se puede vivir sin el teléfono. Hasta el baño la gente se lleva el teléfono. Hasta el baño, el toilet. Y ahí está la gente en el teléfono, día y no. Hay gente que se duerme con el teléfono y vive en el teléfono. Hoy en día literalmente vivir sin teléfono es casi no existir. Esas son las estructuras. Martin decía, los que son viejos verían las estructuras globales, pero ya no les iba a tocar la fuerza de las estructuras, pero los que tuvieran menos de 40 años, con certeza les iba a tocar vivir bajo el sistema. ¿Y cómo sabemos que este sistema iba a funcionar en el orden mundial? Con la pandemia. Ustedes no sabían. Eso voy a hablar de sábado, Dios mediante, porque mañana le toca al pastor David Gay, pero es sábado. Tengo 35 videos, no los voy a poder pasar todos, en donde les voy a presentar una perspectiva de lo que viene en el futuro cercano. Y si alguien sabe lo que está pasando en China, el mundo entero va en esa dirección. Ustedes saben que con la pandemia querían hacer pasaportes sanitarios. Y empujaron fuerte, ¿eh? ¿Y qué era pasaporte sanitario? Que tú no te podías subir a un avión, a un tren o a un autobús si no tenías un pasaporte sanitario, pero para que te dieran el pasaporte tenías que ponerte la vacuna. Por cierto, malamente se le ha llamado vacuna. Puedo hablar así abiertamente hoy en día, porque ya la gente ya está empezando a hablar. De hecho, Elon Musk tuvo que comprar Twitter, hasta pidió prestado,
Estamos hablando que gastó miles de millones de dólares para comprar la compañía de Twitter y está sacando no sé qué palabra usar, la mugre, la suciedad de lo que estaban haciendo las redes sociales para controlar la información. ¿Ustedes sabían que Twitter había agentes del FBI censurando a todas las personas que hacían cualquier clase de comentario en contra de las vacunas? Inmediatamente lo censuraron. Es más, le cerraron la cuenta al presidente de Estados Unidos. O sea, solo para que tengas una idea. Yo me pregunto, ¿quién votó por Twitter? ¿Quién votó por el presidente de Facebook? ¿Quién votó por el presidente de YouTube? ¿Quién dijo, yo doy mi voto para que aquel sea? Ningún país. Cada país tiene su constitución. Cada país tiene su Congreso, cada país tiene su Senado. Ellos son los que pasan las leyes. ¿Pero qué creen? Estas plataformas censuraban a los senadores, censuraban a los congresistas. ¿Y quién los puso a ellos? Pero entramos a un mundo que cambió a nivel global a controlar al mundo entero que se había metido en las redes sociales. Y después aprendimos que Facebook era un experimento de la CIA. Y después aprendimos que Google estaba controlado por la CIA también. Y que no importa cualquier persona que pusiera cualquier cosa en contra de la información oficial de la Organización Mundial de Salud, lo censuraban. Había virólogos expertos, los callaron. Había bioquímicos expertos, los callaron. Es más, sabían que el exdirector del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, el antiguo director, lo censuraron porque estuvo en contra de la idea de Fauci de meterle la vacuna a todo el mundo. Lo volaron, ahora ya está hablando, finalmente. Y por cierto, les doy una adelantadita. ¿Saben quién educó a Fauci en su educación formal? Los jesuitas. Nada más y nada menos que los jesuitas. Y no vamos a hablar de Nancy Pelosi y no vamos a hablar del actual presidente. Hermanos, esto está cocinado. Y decía Malachi Martin que en esta guerra quien iba a ganar no iba a ser Estados Unidos, no iba a ser Rusia, pero iba a ser el Papa de Roma. El sábado, que no me toca predicar mañana, pero el sábado, en la presentación que tendré, vamos a descorrer el velo y vamos a ver quién está detrás de lo que está pasando en el mundo. Y no son los Illuminati, y no son los reptilianos, y no son los extraterrestres. Tenemos palabra profética. Y el libro de Apocalipsis 13, que la herida mortal será sanada. Y estamos siendo testigos del cumplimiento de esta profecía a una velocidad increíble. Ahora, esto no lo estoy diciendo un servidor, lo dijo nada más y nada menos que uno de los más grandes maestros jesuitas que ha conocido la Iglesia Católica. Doctorado, maestro de los jesuitas en el mismo Vaticano. O sea, no es cualquiera que hay en la calle y de repente se le ocurrió decir una idea rara. Y él, antes de morir, dio una revelación increíble que nadie iba a parar este nuevo orden mundial. Es más, decía, retendrá una vez que este sistema venga y escribirá el doble poder, la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos o sobre todos como una comunidad. Hace 25 años no se podía. Hoy en día ya es posible. Y marquen mis palabras, pero viene un colapso económico global. Viene un reseteo. ¿Han escuchado acerca del New Reset, del Great Reset? Quieren reiniciar el mundo entero bajo diferentes circunstancias y condiciones. Para los que viajan, en el aeropuerto están poniendo unas puertitas, no sé si ya las tienen aquí, unas puertitas automáticas. Y a mí se me olvidó, pues, el cepillo de dientes. Entonces me metí al aeropuerto y cuando iba a meterme para comprar el cepillo de dientes, la puertita estaba cerrada y le dije a la señora, oiga señora, una pregunta, ¿y cómo me meto? Y dice, ¿ves el cuadrito ese que está ahí? Pon tu tarjeta. Pues puse la tarjeta y se abrió las puertitas. Yo, cool, ok. Entonces me metí, agarré lo que tenía que comprar y cuando terminé le dije, oiga señora, ¿y cómo me salgo? Y dice,
Pues por la puerta. Y yo, no, pero es que no he pagado nada de lo que he agarrado. Y dice, sí, ya lo pagaste. Yo, ¿cómo que ya lo pagué? Porque todos los productos tenían una señal que le mandaba al sistema de la puerta y ya te lo habían sacado de tu tarjeta. Eso es en los aeropuertos. Ahorita el día de mañana va a ser en el mercado. El día de mañana va a ser en el aeropuerto. De hecho, ya está en el aeropuerto. Ya te están sacando la foto en el aeropuerto. Simplemente tú te paras, te sacan la fotografía y las puertitas se abren. A los que viajan saben que esto no viene. Esto ya está. Y ya están hablando. No olviden estas palabras. CBDC. No olviden estas palabras. CBDC. ¿Qué es el CBDC? Central Bank Digital Currency. Los bancos centrales están empujando para hacer ya dinero digital. Quieren deshacerse del efectivo. El día de mañana vas a tener, por eso dicen que van a tirar el dinero a la calle. Porque si esto se convierte en algo digital, si ya te tienen controlado con el celular, si viene un sistema económico digital, en cualquier momento le aprietan un botoncito, te congelan tu cuenta y dices estás bajo investigación. ¿Y tu dinero? Mientras esta investigación te pueden tener 6 meses o 1 año o indefinidamente. ¿Escucharon la noticia de hace 2 días? Ya con eso estamos cerrando esta noche. El Banco Chase, es JP Morgan, Banco de América y otros 2 de los más grandes bancos de Estados Unidos en un día perdieron más de $1,000 millones. Y el banco de Silicon Valley, o sea, Google, YouTube y todas esas mega empresas, se vino a la bancarrota hace 2 días. A la bancarrota se acabó. Viene una nueva economía. Y la economía va a ser digital. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque finalmente empezamos a entender el concepto de la voz de la profecía que decía, salid de las ciudades lo más pronto posible. Porque va a llegar el día en que los que quieran salir ya no van a poder salir. Pronto viene el día que comprar y vender va a ser difícil. Y de hecho, les voy a mostrar el sábado una cita muy interesante. La cita no la cito textual, la parafraseo, donde la sierva de Dios dice que el diablo, sabiendo lo que viene y conociendo la naturaleza humana, ha pensado que cuando al pueblo de Dios le falte la comida, le falte el techo, el agua y el sustento, van a traicionar su fe. Y eso viene, amigo y hermano. Por eso uno empieza a entender. Por eso decía ella, el que tenga un pedacito de tierra en esos días será reyes y reinas. ¿Por qué? Porque mientras en las ciudades no hay ni para comer y venga la China comunista y te dejan entrar al banco a hacer transacciones o cogerle en tu cuenta, el que tenga una planta de tomatitos, el que tenga sus mangos, el que tenga sus vegetales, el que tenga su tierrita, su pocito de agua y sus paneles solares, Dios permitirá que aquellos que salieron al campo regresen a decirle a la ciudad, señores, Cristo está a las puertas. Cristo viene y todo lo que está pasando, señores, es el cumplimiento de las profecías. Por eso creo que el conflicto de los siglos en ese tiempo va a jugar un papel importantísimo. Porque mientras nadie va a poder salir, ni comprar, ni vender ciudades de 15 minutos y todo lo que viene, los misioneros que sembraron los libros del conflicto de los siglos y no pueden armar el rompecabezas porque ni conocen la Biblia ni la profecía, finalmente por primera vez escucharán y van a decir, oye, ¿y estos loquitos no son estos que nos dieron los libros aquellos? Pues ¿de qué trata este libro? Y entonces el Espíritu dice, traerá hambre, pero de la palabra del Señor. Y el que nunca llegó un libro, ahora se lo va a devorar, lo va a comer. Y finalmente, por más que el diablo lo estuvo en la oscuridad, la luz de la verdad brillará y miles vendrán al conocimiento de la verdad.
Y hermanos, yo me emociono porque ya estamos viviendo en ese tiempo. Estoy viendo gente que tiene hambre porque ya este mundo no lo puede llenar. Está asqueado, está harto de ir a los bailes, está harto de ir a los pozos con aguas mugrosas y sucias de este mundo. Jóvenes que tú los ves como que parecen zombies perdidos, dándole vuelta. Eso sí, se conocen todos los deportistas, todas las redes sociales, se conocen todos los videos, han visto todos los TikToks. Sí alguien puede subir el video de un gatito, así, haciéndole así, y tiene 20 millones de vistas. Y alguien predica la palabra de Dios, y 20 lo ven, alaban el nombre del Señor. El diablo está contando que la gente no esté buscando de Dios, pero hay algo dentro de ellos que les está llevando a buscar el agua de la vida eterna. Este mundo no los está llenando. El pan de este mundo ya no los está llenando, pero Dios está preparando un pueblo para alimentar a esa gente que va a necesitar conocer el mensaje de la verdad para este tiempo. Finalizo contando una historia. Y esa historia, cuando era pastor en Chicago, apenas estaba comenzando. Era mi jovencito. Bueno, no es que esté tan viejo, pero era más jovencito. Y resulta ser de que no tenía ni bigote, porque no me salía. Y entonces cuando de repente venía gente a la iglesia, me decían, ¿y quién es su pastor? Y me decían, está ahí, y dice, es el niño. Ay, eso me dolía a mí, que es el niño. Es que sí estaba bien jovencito. Y bueno, pues yo trataba de hacer lo mejor. Y entonces una hermana que era pentecostés, conocí la verdad. Es que miren, les digo una cosa. Si tuviéramos el celo de los testigos de Jehová, y si tuviéramos la pasión y el amor del Pentecostés, Cristo ya hubiera venido hace rato. Se los digo de corazón. Y esta hermana era una hermana misionera como pocas, pero el marido no quería nada. Y pasaba 1 año y 2 años y le decía a la hermana, dice, pastor, ¿por qué Dios me puso una prueba tan difícil? Que yo sí recibí la verdad y mi esposo no quiere nada porque él era alcohólico y tomaba y se emborrachaba. Le decía a mi hermana, yo la entiendo porque yo crecí en un hogar de alcohólicos. Mi papá era alcohólico. Mi abuelo tenía una familia muy grande, regaló a los hijos, y a mi papá le tocó estar con un señor que era alcohólico y desde los 4 años le enseñó a tomar. Ahí que desde los 4 años mi papá ya empezó a tomar, era alcohólico, y cuando llegaba el fin de semana se ponía su música de Vicente Fernández y de todos los cantantes de adelante. Tenía una rocola. ¿Se acuerdan ustedes de los discos de plástico negro grandotes? ¿Se acuerdan de esos discos? Sí, estamos viejos, ¿verdad? Que los jóvenes ya no saben qué es un CD. Pero antes existían discos que tenían este tamaño y le ponías una aguja y daba vueltas y salía la rocola, ¿verdad? Y tenía bulbos. Si saben qué eran los bulbos, ¿no? Entonces, mi papá era muy tramposo porque cuando no quería que viéramos la televisión, le quitaba un bulbo. Y es que entonces las televisiones eran de vidrio. Y cuando se prendían, recuerdan el puntito que aparecía en medio, se iba abriendo, y finalmente se prendía la televisión. Pues mi papá se ponía feliz, ¿no? Ponía su música, tomaba, y él hacía castillitos, o sea, ponía 8 latas de cerveza, después 7 latas de cerveza. Y en México teníamos una tradición católica que era los domingos les daban dinero a los hijos, y se gastaban dinero en golosinas o lo que fuera. Y yo me recuerdo que íbamos con mi papá, ¿nos sabes el domingo? Ah, sí, ¿cómo no? Nos daba el domingo. Y pasaba como 1 hora, y tanteando si ya estaba borracho. Papá, ¿nos da el domingo? Si apenas te lo di. Todavía no está borracho. Nos daba como 5 veces el domingo. Se ponía tan borracho, y se ponía alegre, y llegaba a las 3 de la mañana y decía, súbanse al carro, vámonos a comer taquitos al pueblo que está cerca. Y estábamos un montón de chiquillos en el carro. Mi papá venía, pero parecía como serpiente en la carretera. Se le atravesaban los trailers a los camiones. Mira, solo la gracia de Dios nos tiene aquí. Amén. Porque ya el diablo ya los tenía para él. Y mi mamá asustadísima. Y ¿saben cómo nos damos cuenta que estaba tan borracho? Porque por la gracia de Dios llegábamos a la casa, pues llegamos dormidos, y el papá nos cargaba. Estaba tan borracho que nos tumbaba en la pura banqueta. Y nosotros despertamos llorando, no pasa nada, y nos dormíamos. Y el otro día decíamos, papi, qué lindo estuvo eso de los taquitos en la madrugada. Ni se acordaba, estaba tan emborrachado. A mí me tocó ver a mi papá pelearse con 4 personas al mismo tiempo. Sangrado, porque él estaba en el ejército. Él le tocó ser guardia presidencial. Y sabía box, karate, armamento, sabía de todo, un hombre violento.
Peleaba duro. Y una vez lo vi todo ensangrentado. Le digo, papá, y se peleé con 4, pero le gané. Y le teníamos miedo. Le teníamos miedo. Yo sé lo que es crecer en un lugar así. Mi mamá es chiquita, es bien chaparrita, pero cuando se peleaban, mi papá salía corriendo. Pero tú sabes lo que es vivir en un hogar de violencia, en un hogar disfuncional, en un hogar roto. Ese era nuestro hogar. Y ese era el camino que teníamos nosotros. Terminar yo como un alcohólico, quizás violento, quitándole la vida a alguien, en la cárcel, como muchos de mis amigos que crecieron en el barrio conmigo. Pero, ¿sabes? El diablo contaba con que al final del día esa familia iba a ser de él. Lo que no contaba es que los caminos de Dios llegan en el tiempo perfecto cuando tienen que llegar. Y a veces llegan de la forma que menos tú lo esperas. Y mi padre le brilló la luz de la esperanza. Y empezó a estudiar la Biblia y empezó a ver cambios en mi padre. Por eso he sido pastor 25 años, pero te confieso. Conozco la palabra, pero no entiendo el poder de la palabra. Quisiera entenderlo, pero no sé cómo Dios agarra la basura de este mundo y la levanta y la limpia y los transforma en vasos de honra. Yo no sé cómo el drogadicto, el que se quiere matar, al que se quiere suicidar, al que el diablo ya lo tiene como la pintrafa humana, viene el carpintero divino y los levanta y los hace vasos de honra para el reino de los cielos. No lo sé, no lo sé. Quisiera entenderlo, pero esa es una parte que le toca a Dios, y vi a un padre que empezó a cambiar y empezó a cambiar y empezó a tener espíritu de mansedumbre y dejó de tomar. La lucha más dura para él fue tomar. Porque nosotros teníamos un negocito, una tienda, abarrotes, ¿cómo le llaman aquí? Un colmado, ¿no? Una tiendita, y mi mamá la atendía. ¿Pero qué vendíamos? Pues vendíamos de todo, pero lo que más vendíamos era cerdo y cerveza. Era lo que más vendíamos. Y del cerdo comíamos de todo. Comíamos el cuero, los chicharrones, los cueritos, las orejas. No me gustan mucho las orejas porque tienen un montón de pelos, pero me las comía de igual manera. Las patas del cerdo, la barriga, las tripas, el cerebro, los ojos, la trompa, la lengua, el rabo, la sangre, hasta la sangre del cerdo. ¿Cómo le dicen acá? La morcilla, la moronga, hasta la sangre. Y decíamos, mamá, eso apesta. Ah, yo le pongo un masajito. O sea, todo eso no comíamos. Lo único que no nos comíamos de cerdo eran los dientes porque estaban muy duros. Pero si no, también eso nos hubiéramos comido. Cuando vino la luz del evangelio y aprendimos que Dios anhela no solo tu salud espiritual, pero también tu salud física. Porque fuimos comprados por precio. Y el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de ¿quién? La de Dios. Entonces fue difícil para nosotros, pero finalmente todo lo puede Cristo que me fortalece. Y me recuerdo que llegamos de comer el cerdo y una vez fuimos a un mercadito y estaban haciendo unas cazuelas grandes de chicharrones. Y ya saben que la manteca es muy olorosa, es muy escandalosa. Y le decimos, papá, el último chicharroncito. El último. O sea, no. Como dice el corito, no vuelvo atrás, no vuelvo. No, ya se acabó. La vida antigua ha pasado. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo atrás, ahora todo es hecho nuevo. Pero por lo menos podemos oler. Eso sí, huelan un ratito. Ya estamos alrededor de casa oliendo. Ya se llenaron. Un minutito más. Y era la lucha de la carne, ¿no? Pero al que le costó más fue mi papá con la cuestión del alcohol, porque había sido alcohólico toda la vida. Y cuando lee el fruto de la carne, es borrachera y todo eso, y los que están en la carne no entrarán al reino de los cielos, porque en el cielo no va a haber cantinas. Él tiene que tomar una decisión. Me recuerdo que en una noche, yo estaba en el segundo piso, bajé abajo al primero, y lo había sentado en la sala. Y estaba cortando periódico, porque antes pues las bolsas eran papel periódico, los hacían como, llamamos cucurucho, no sé cómo le dirán acá, y ahí ponían la fruta, era la bolsa de los pobres, y lo vi haciendo papel, y haciendo los cucuruchos, y pensando, yo sabía lo que estaba pensando, la lucha estaba, entre hacer su voluntad o hacer
la voluntad de Dios. Y me recuerdo que mi papá decía, es más grande que yo. Es que a Dios no lo puedes engañar, ¿me entiendes? Al hombre lo puedes engañar, pero a Dios no. Él conoce tus debilidades y sabe por dónde el diablo te ha atacado y él sabe que tan bajo has caído. El Señor es más grande que yo, es más fuerte que yo. No puedo humanamente, no puedo. Ahora si tú dices, ahora ni me gusta, no, hermano, la realidad es que hay una lucha. Y por eso cada día tenemos que aprender a depender de ese poder de Dios para ser cada día más que vencedores. Y saben que eso mi papá finalmente dijo, pero que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Mi papá regresó de su trabajo el otro día y agarró sus botellas de Bacardí, Don Pedro, ustedes saben. Levantó la taza del sanitario y dijo, a dónde pertenece, a la basura. Dice, hoy nazco de nuevo en el reino de los cielos. Eso fue hace 40 años. Y Dios me tiene a mi papá, que va a cumplir ya casi 80 años para la gloria del Señor. ¿Es grande Dios? Es maravilloso nuestro Dios. Por eso, hermanos, lo que viene en el futuro no tengamos nada que temer. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que hizo llover pan del cielo, el mismo Dios que sacó agua de la roca es capaz de sustentar a su pueblo, aunque el mundo y los poderes de este mundo estén en contra del pueblo de Dios. Pero la pregunta, amigo y hermano, no es si Dios es grande, esa no es la pregunta. La pregunta no es si Dios es poderoso, esa no es la pregunta. La pregunta es la pregunta que le hizo el comandante a George Washington cuando los ingleses vienen a atacar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene el 90% de la población que son granjeros. Y viene el ejército más poderoso del mundo, que son los ingleses, que dominaron hasta la India, pueden creer. India, China, Hong Kong. Y ahora vienen contra los americanos. Y George Washington está postado diciendo, vamos a pelear por nuestra libertad. Pero es un montón de granjeros. Y entonces vienen los barcos, viene la flotilla, ya se ven las costas, vienen a América, la vienen a destruir. Vienen a mostrar quién manda. Y entonces viene el comandante y le dice a Washington, mi señor, vienen los ingleses y viene la guerra. Mi pregunta es, si en esta guerra Dios estará con ellos o Dios estará con nosotros. Y Washington voltea y se le queda viendo y le dice, me parece, mi querido comandante, que está haciendo la pregunta equivocada. Dice, ¿cómo que la pregunta equivocada? Si la pregunta no es si Dios va a estar con ellos o con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos con Dios. ¿Estás tú con Dios? ¿Es Él tu alfa y tu omega? ¿Es Él tu principio y tu fin? ¿Es Él la perla de gran precio? ¿Es Él el agua de vida que llena la sed de tu alma? ¿Él es el pan que te sustenta cada día? Él es la razón de que te levantas y te acuestas. Él es el sentido de la vida tuya y la vida de los que están a tus lados. Él es el principio y el fin. Si no lo es, hoy es el día de buscar a Dios. Como dice el apóstol Pedro, Dios está más cerca de lo que imaginamos, que si tú estiras la mano, hasta lo pudieras tocar. Siempre he estado ahí. Los que nos hemos ido somos nosotros. Amén. Pero nunca es demasiado tarde para decir, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios mientras los brazos de Jesús siguen abiertos. Y mientras todavía la sangre preciosa y maravillosa de Cristo siga tocando los corazones de aquellos que lo buscan con toda la mente, con todo el corazón y con todo el alma, la presa que el enemigo tiene agarrada, Cristo le puede dar libertad. Y si tú crees que Cristo es poderoso, hoy puede ser un nuevo día de salvación para ti. Quiero cerrar porque no me toca predicar mañana, pero no quiero desaprovechar esta noche. Puede ser que haya alguna persona hoy que a lo mejor pensaste que tú ya estabas tan lejos del reino de Dios que ya estabas perdido. Puede ser que haya alguien esta noche que ya pensó que ya cruzó la línea de no retorno. Puede ser que haya alguien que aquí pensaba ya, la última vez que vengo, corto mi relación con Dios, porque yo creo que Dios ya no me recibe. O puede ser alguien que pensó hasta que esta era la última noche de su vida, porque
ya no valía la pena ni siquiera vivir más esta vida. No escuches esa voz. Escucha una voz más grande que la voz de una persona. Tú sabes que alguien te ha estado hablando por mucho tiempo. Tú sabes que alguien ha estado tocando a la puerta de tu corazón en las partes más íntimas y profundas con una voz que te dice, no es demasiado tarde. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Encontrará ríos de agua viva, encontrará la fuente de la salvación. Y yo quisiera esta noche preguntar, ¿habrá alguna persona? ¿Qué importa lo que diga el vecino? ¿Qué diga lo que diga el que está a tu lado, el que está atrás o adelante o el que está aquí enfrente? Lo que importa es lo que dice el que está ahí arriba sentado en su trono. Y lo que dice el que está sentado en su trono es, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hoy puede ser tu noche de reconciliación. Hoy puede ser tu noche de hacer un nuevo pacto con el Señor. Hoy puede ser tu noche de darle vuelta a la página. No importa lo que hiciste, lo pasado pisado, ¿qué puedes hacer? Pero Jesús te puede dar una nueva página para escribir una nueva historia, seas anciano, adulto, niño o joven. Hoy puede ser la noche de la victoria y de la salvación. ¿Habrá alguna persona que diga, pastor, cierre la oración, pero inclúyame también a mí? Y yo sé que a veces de repente alguien dice, ay, qué pena reconocer que soy pecador. Más pena, amigo y hermano, es que tuviste la oportunidad de salvarte y por pena no le quisiste abrir el corazón a Jesús. Si quieres que te incluya en esta oración, quiero levantar tu mano en tu lugar y decir, pastor, inclúyame en la oración. Quiero hacer un pacto. Que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios te bendiga. Dios es testigo y Dios mira tu corazón. Y si en esta noche tú quieres decir, entra carpintero divino, entra alfarero divino y haz en mí lo que tú quieras hacer, desde tu siervo inútil o desde tu sierva que te ha fallado, haz lo que quieras, pero que al final del día la gloria sea solamente para ti. Nos ponemos de rodillas, vamos a orar y pidamos que esto pueda ser una realidad en nosotros. Vamos. Amante Padre, gracias. No merecemos ni mencionar tu nombre, porque somos pecadores. Decimos como Pedro, aléjate de mí que soy hombre pecador. Pero no entendemos por qué, a pesar de que somos malos y pecadores, a pesar de esto tú nos amas. Y cada día hay un llamado de amor de tu espíritu a nuestro corazón, dejándonos saber que no es demasiado tarde, que bajo la gracia de Dios todo es posible y que el pecador puede encontrar un rayo de esperanza si recuerda que Jesús en el Calvario pidió perdón por nuestros pecados y que tú fuiste el que prometiste que el que a ti viene no lo echas fuera. Padre, me aferro de esa promesa. Venimos esta noche confesando nuestra debilidad, nuestra indignidad, reconociendo que no merecemos ni siquiera barrer las calles de Nueva Jerusalén, mucho menos entrar ahí. No merecemos estar en la presencia de santos ángeles, y mucho menos estar mirando al que está sentado en santidad en el trono. Pero hay algo que sí sabemos, que en Cristo su justicia nos puede cubrir, que en Cristo su sangre nos puede cambiar, y que en Cristo su amor puede ser el motor que nos impulse a no mirar hacia atrás, sino, como dijo Pablo, a mirar al galardón, al llamado de Dios a la vida eterna. Y pido que bendigas, por favor, a nuestros queridos jóvenes. Son tuyos, Señor. Arrebátalos del maligno y muéstrales el plan que tienes para cada uno de ellos. Bendice a mis hermanitas ancianitas, a mis ancianitos, que con tanto amor oran, con tanto amor trabajan, con tanto amor
quisieran dedicar su vida entera para el servicio de Jesús. Dales fuerzas y déjales saber que no han corrido ni peleado la batalla en vano, porque han sembrado semillas que pronto darán fruto de vida eterna. Bendice a mis pastores aquí presentes y a los pastores a nivel mundial que tú estás usando, a mi hermano pastor Pentecostés que nos acompaña esta noche. Bendice a tu pueblo, Padre eterno, y que seamos protegidos con la gracia del Señor y bajo las alas del Todopoderoso. Y a retirarnos esta noche, quiero pedir que si nos das tu perdón, que si nos recibes una vez más, y que si nos sonríes y nos muestras que contigo todo es posible comenzar una nueva historia, permítenos escribir esa historia de amor con Jesús, nuestro Salvador. Dios nos bendiga, nos guarde en su dulce paz en nuestro corazón, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios juntos decimos, amén. La paz del Señor sea con todos. Anoche prometimos que tendríamos 12 Biblias por noche. Y en este momento queremos saber cuántos de los amigos nos acompañan esta noche para que pasen a recoger su Biblia. Por favor, no se nos vayan. Tengan la voluntad de ponerse de pie los amigos que están con nosotros para que podamos entregarles su Biblia en este momento. Y nos gustaría saber si el pastor que nos acompaña tiene el conflicto de los siglos. Pastor Pentecostal. ¿Lo tiene? Sí. Adelante, por favor. Pastor, quiero decirle algo a usted. Su servidor era pastor pentecostal. Amén. ¿Escuchó? Yo era pastor pentecostal. Su servidor tiene ya en el 84 que conoció la iglesia adventista. Era pastor en los Estados Unidos de la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios. Y conocí el Señor del Salvador. Amén. Sí, bienvenido, pastor. Gloria a Dios. Dele a su familia también. Dios te bendiga. Pastor, Amén. Vamos a entregar la Biblia. Pueden ponerse de pie ahí mismo donde están los amigos que nos acompañan. Se la vamos a llevar allá. Levanten las manos. Mientras vamos a ir saliendo, como el hermano, mientras cantamos el himno, y acá viene, y así nos vamos retirando. El joven que estaba anoche aquí, ¿dónde está? Por favor, démele una Biblia, ese joven. Se le prometió a él darle una Biblia. Le voy a también a pedir a aquellos que quieren colaborar con nosotros, invitando a otras personas, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela. ¿Quién quiere repartir volantes para la gloria y honra de Dios? Para que muchas personas puedan venir acá y conocer a Jesús. Venga, hermano Samuel. ¿Qué quieren? Pastor, familia, hay algo que yo quisiera decir, que es lo siguiente, que Cristo gustó también y vino de un hogar sin familia. Sí, Cristo hizo todo por ti y por mí. Así que Jesús lo pasó todo por amor a nosotros. Los que no tienen calendario, por favor. Las mujeres que están pasando por aquí, lo que quieran, calendario. Sí, ya el hermano quiere. Entonces, vamos a cantar el himno Día Grande Bien. Grande viene un día grande, día grande. Nos irá a
gran tribunal. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene cerca está. Paso y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido está. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, para el fallo del gran tribunal. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Con su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido está. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, para el fallo del gran tribunal. Gracias, Cristo, para el tribunal. Hermanos, vamos a terminar a despedirnos. Por favor, por favor, por favor. Vamos a terminar con una oración para despedirnos. Por favor. Bien. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vamos a orar primero antes de seguir, por favor. Padre Celestial, Creador del universo. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, el poder, el reino y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos infinitamente el que nos has permitido escuchar tu palabra en esta noche. Por favor, guárdala en todos nuestros. Ayúdanos a vivir, a practicarla en nuestras vidas, Señor. Y que esto nos ayude en nuestra preparación para el reino de los cielos. Quiero presentarte de manera especial a la hermana Lucrecia Cabral. Está interna en el Mocoso Pueblo. Tú eres el Dios de sanidad. Amén. Tu Santo Espíritu conoce lo que tienes y tú tienes el poder para sanar. Pero sobre todas las cosas, ayúdala a prepararse para tu gloriosa venida. Amén. Padre Santo, llévanos a nuestros hogares en paz, así como nos trajiste. Y danos una noche reparadora y un despertar con el deseo de seguir luchando y caminando hacia el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.